¿Qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy compartimos Mateo 13:33, parábola, no me equivoqué, perdonen. Hoy día compartimos Mateo 13:34, uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Siempre la sabiduría de Dios es demasiado alta y posiblemente difícil de entender a cualquier persona. Siempre hay que medir la anchura, la altura, la profundidad de cada palabra, porque esta palabra es de un Dios hecho hombre, y las palabras traen vida. La afirmación rotunda de nada hablaba sin parábolas, está encontrado con el tema anterior de la finalidad de las parábolas. Porque lo que quiere Mateo es justificar el método de enseñanzas que tiene el Señor Jesús con un testimonio profético, es decir, para que esté respaldado este método con lo escrito por algún profeta. Ejemplo, si nosotros queremos ahondar un poquito la escritura y revisar un poco lo que da la escritura, tenemos Salmos 78, ¿sí? Quien lo encuentre, le da una revisada, ¿de acuerdo? Y cuando uno va a Salmos 78, ¿de acuerdo? Cuando va a Salmos 78, en el versículo 2, ¿sí? Dice lo siguiente: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Pero es curioso cómo dice eso, ¿no? Hablaré en proverbios cosas escondidas. Es decir, va a descubrir todas las cosas, pero si están escondidas y ya están manifestadas, es para que nosotros hagamos el esfuerzo de buscarlas. Porque Dios a lo largo del tiempo nos pide esfuerzo para encontrarlo. Porque cuando las personas buscamos algo con esfuerzo, realmente la valoramos. Es curioso cómo en la mentalidad del ser humano ocurre este proceso del esfuerzo. Si no está esforzado, no lo valoramos. Si hay esfuerzo, lo valoramos. Por eso está escondido, para escarbarlo, para escudriñarlo, para dedicarle nuestro tiempo, porque es la manera como se llega a grabar en nuestra mente. Reitero los principios básicos del aprendizaje: ma, me, mi, mo, mu, porque lo hemos aprendido por esfuerzo de constante repetición. 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. ¿Por qué lo hemos aprendido? Por constante repetición, por el esfuerzo de la repetición. Porque el cerebro humano, algo pasó por el pecado, que nos olvidamos rápido las cosas. Y tenemos que estar repitiendo las cosas para fijarlas en nuestra memoria. Por eso Dios, en su inmensa sabiduría, nos habla con parábolas, para que en el esfuerzo de recordarlas e interpretarlas se grabe más aún en nuestra mente.
Eso se graba en nuestra mente. Es como si una persona dice, tengo miedo a un perro, tengo miedo a un perro, tengo miedo a un perro. Entonces esa persona va a llegar a tener miedo a un perro, no tanto por el perro en sí, sino porque lo que se fijó en su mente. Y nuevamente tendría que pasar otra época diciendo, no tengo miedo al perro, no tengo miedo al perro, no tengo miedo al perro, para botar su actitud de miedo hacia el perro. Entonces, ese es el sentido, ¿de acuerdo? La argumentación que hacen los rabinos en cuanto a la escritura, que está llena de misterios, es una manera de relacionarse con este pasaje bíblico que se considera, digamos, justificado, vinculado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque, repito, Dios dijo, voy a hablarte con misterios, te voy a revelar toda la verdad, pero todas estas cosas lo voy a hacer con cosas escondidas. Las cosas están escondidas en las parábolas, ¿ve? Repito, ¿cuál es el sentido de Dios? A mi entender, el esfuerzo. Ya la verdad está ahí, esfuérzate en entenderlas, porque si no te esfuerzas en entenderlas, no se va a fijar en tu mente. Por eso es el objetivo, a mi entender. Porque por la repetición constante es que logramos grabarlas en nuestra mente. Es como cuando alguien se quiere memorizar cualquier cosa, un salmo, una escritura, un texto, constantemente lo repetimos, lo asociamos a algún método de memorización. Ahora, esto es lo que está diciendo. Y hay muchas formas en que vamos a ir viendo todo lo que está diciendo Jesús o Mateo sobre Jesús, sobre el método de enseñanza que tenía el maestro. Ahora, tenemos varias parábolas. Y estas varias parábolas, para que nadie creyese que Cristo introducía novedades, el evangelista alega al profeta que había profetizado esta misma manera de predicación. Vuelvo a repetirlo para que no nos confundamos. Si alguien decía, oh no, que Jesucristo está hablando de esta forma, con método X. No, lo que le está diciendo el evangelista es que esta forma de predicación de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizado por un profeta. Por eso nos está alegando eso. Por eso está en la Escritura lo que dice, ¿no? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Solo que en vez de parábolas está escrito en Salmos 78:2, proverbios. Pero está hablando, ya no está diciendo esto. Dice, todas estas cosas habló. San Marcos, o Marcos, el Evangelio de Marcos, como prefieren llamarlo, dice, por lo mismo podían comprender, les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque tenemos que admirar, por consiguiente, si al tratar de su reino hace mención al grano de mostaza y de la levadura, porque se dirigía a hombres ignorantes a quienes era preciso persuadir de esta manera, haciendo estas comparaciones para que ellos pudieran entender, porque no eran hombres doctos en estudios, eran la mayoría hombres sin estudios, hombres de campo,
que entendían de los granos de mostaza, entendían de la levadura, porque era su quehacer diario. Y por eso les hablaba en parábolas para que ellos entiendan. Por eso hay que admirarlo al Señor. El Señor jamás fue soberbio en dar una cátedra con palabras rebuscadas, con palabras sofisticadas, con una forma de precisar que todos los demás no podamos entender. La Escritura es tan simple que lo he escrito para que lo podamos entender desde el que tiene cero instrucción hasta el más sabio de los hombres, si es que hubiera. Porque la sabiduría viene del temor de Dios. ¿De dónde aprendimos la palabra puerta? ¿De dónde aprendimos el concepto de rectángulo, triángulo, círculo? Si no es que nuestro ser no está de alguna forma conectada con el Creador. Lo único que cambia de círculo es la vocalización en el idioma original de cada hombre. Los que están pues en territorio inglés hablarán en inglés, los que están en territorio francés lo dirán en francés, los que están en el territorio de habla hispana lo dirán en hispana. Pero si dibujo un círculo, tanto el niño que está en España como que está en Inglaterra, como que está en un país latinoamericano, podrán decir círculo. Porque todos estamos conectados a la inteligencia suprema, que es el Señor. Toda la sabiduría proviene de Dios. Por eso tenemos que admirar cómo el Señor Jesucristo, cuando está en la tierra, hace mención al grano de mostaza y de la levadura para hablar con estos hombres sencillos. Porque Él lo que busca es persuadir, convencerlos. Esa es la idea de Jesús, convencerlos de aceptar el reino de Dios. Porque Dios no puede hacerlo de una forma obligada. Así como el enemigo no nos puede obligar, ¿de acuerdo? Así como el enemigo no nos puede obligar a hacer lo malo, y cualquiera que se justifique, no, fue Satanás el que me obligó, estás cometiendo el peor, digamos, la peor justificación. Porque el diablo no te puede obligar a hacer nada. Tú haces lo malo porque tú quieres hacer lo malo. Voy a dar un testimonio. Ejemplo, cuando a veces, por alguna circunstancia que yo no estoy de acuerdo, me toca pasar desvelo. Ejemplo, que alguna persona pues lo detengan en un centro de policía y yo no quiero asistirlo, pero en cumplimiento de la Escritura de hacer bien al prójimo, me toca que me piden ayuda y me desvelo, mi cuerpo al día siguiente todo atontado, ¿me entiende? Y tengo que vencer y luchar fuertemente contra mi carne para no conducirme mal. Al día siguiente duermo bien, tranquilo, y nuevamente mi espíritu tiene control y dominio sobre mi carne. Ahora, tenemos que entender un poco lo que significa la palabra parábola, que es la idea de esto. En griego, la palabra parábola significa, en latín, que es lo que empleamos nosotros, comparación. Una parábola es una comparación. Entonces,
Jesús nos habló con comparaciones. Jesús nos habló con comparaciones. Y entonces, ¿por qué tengo que utilizar la comparación? Porque la comparación es un método pedagógico que nos sirve para nosotros aprender. Nos sirve para demostrar una verdad. Para eso es una comparación, nos sirve para demostrar algo que sea comprensible por todos. Y esta comparación se manifiesta con ciertas figuras de palabras e imágenes de verdad que estamos habituados, que las entendemos con facilidad porque es nuestro hábito, es nuestro día a día. Tal vez hoy día nos cueste algunas cosas porque la mayoría de nosotros no somos agricultores. Pero en todas las épocas del mundo, muchos de los hombres se dedicaron a la agricultura. Por eso es más fácil entender. Pero tampoco hay que hacer mucho esfuerzo con tanto YouTube, con tanto Facebook y con tanta tecnología actualmente, pues entender un poco el procedimiento de una siembra, de una cosecha, para entender todo lo que Cristo nos da. Y para nosotros hay menos justificación que dar porque todo lo tenemos ahora en Google y con todos estos medios de internet. En esos tiempos era más difícil, pues no había quien, no era tan fácil conseguir un papiro, no era tan fácil pagar a un maestro. Ahora es mucho más fácil. Si no hay nadie que te enseñe, pues te metes a YouTube, y tienes 5.000 o 6.000 personas que están hablando del tema. Es una cantidad brutal de personas que nos están dando y compartiendo información. Entonces, volviendo a lo nuestro, la palabra parábola significa comparación y se utiliza para demostrar una verdad, con el objetivo de que de persuadir, de convencernos, porque el Señor siempre nos convencía que debemos aceptar la verdad, que debemos vivir según la voluntad del Padre. Ahora, el Señor no hablaba con parábolas a sus discípulos, sino a las turbas. ¿Por qué? Porque le era más fácil recordar. A las turbas las parábolas. ¿De acuerdo? En cambio, cuando estaban en forma directa, les explicaba el Señor, y si había Pedro, Felipe, Juan, Natanael, cualquiera que tuviera dudas, pues las explicaba, las volvía a repetir. Porque era un maestro, él sabía que no iban a comprender a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, quinta o sexta vez. Por eso les explicaba en forma directa. Porque él podía a esos 12, pues hacerles entender las cosas, explicarlas correctamente. No es que fueran más sabios que nosotros. No, son también toda la sabiduría porque Dios es justo y a todos da por igual. Pero era más fácil que les explique a ellos. Como 12 con 300 es una locura. Es antipedagógico. Cuanto menor es el grupo, es mucho más fácil de atender. Cuanto más grande es el grupo, es difícil lograr la atención, la captación, hacer la cantidad de respuestas que uno quiere hacer, es difícil. ¿De acuerdo? Por eso, pues, a los discípulos le hablaba sin parábolas, porque había necesidad de que ellos entiendan bien el mensaje y comprobarlo, ¿no? ¿Entienden? Es como cuando uno explicó, pues, las clases, digamos, de ma, me, mi, mo, mu, y le dice a un niño, a ver, escribe ma, a ver, me, a ver, mi, a ver, mu,
y el niño va explicando y te es más fácil hacerle seguimiento a 10, 20 niños que a una cantidad de 300 niños, porque ese ma, tú le dices un ma, y imagínate revisar a 300 niños la palabra ma, te volverías un poco, digamos, loco solamente revisar y perderías bastante tiempo. Ahora bien, seguimos con lo que nos está compartiendo Mateo. Recuerda que lo que estamos compartiendo es que Mateo está afirmando que Jesús, por parábolas, les explicaba, y hemos aprendido que las parábolas son comparaciones con el fin de demostrar una verdad y por lo tanto persuadirnos a practicar esa verdad. ¿Me entienden? Ahora tenemos nosotros que el Señor, con toda la gentío, con sus términos propios. Hay muchos discursos en los que no empleó parábolas, ¿de acuerdo? Pero que ha expresado, pues sí, o que haya mezclado también, con parábolas, con comparaciones y otros de forma directa, ¿sí? De forma directa. Entonces todo su discurso no está solamente tejido de parábolas y estas de acá se encuentran escritas de esta forma. Atiende a su mamá,